Vamos a darle un cordial saludo y agradecerle por estar con nosotros y conversar al doctor Virgilio Hernández. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana. Él es parlamentario andino y bueno, pues vamos a hablar de algunos temas. Y quisiera iniciar, si usted así me lo permite, sobre su percepción sobre el fallo que dio ayer el tribunal con respecto pues al caso Grillete. 3 años sentencian al alcalde de la ciudad, Aquiles Álvarez. ¿Qué tenemos de justicia, doctor? Nuevamente, muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes, siempre es un gusto saludarles y a través suyo a su enorme audiencia. Mire, lamentablemente creo que en esto no hay sorpresa. Me parece que todos sabíamos que contra el alcalde Aquiles Álvarez no se siguen procesos judiciales. No hay jueces que actúen como tal, no hay jueces que actúen con la Constitución, con la ley en la mano, no. Aquí lo que se está haciendo es cumpliendo consignas políticas. Y lamentablemente se cumplen esas consignas políticas por individuos disfrazados de jueces, pero que lo que hacen es ser encomenderos. Lo que hacen es cumplir consignas políticas. ¿Para qué? Para acallar a una de las voces de la oposición más importantes que ha existido en estos últimos meses. Para acallar a un alcalde que además tenía proyección nacional y que tenía la posibilidad también de poder señalar los errores permanentes que tenía el régimen. Esta es la realidad. A Aquiles Álvarez no se le está juzgando ni por el caso Grillete, ni por el caso Goleada, ni por el caso AAA. No, básicamente a Aquiles Álvarez se le está juzgando por haber tenido la capacidad y la fuerza para poder enfrentar a un gobierno que ha defraudado al pueblo ecuatoriano. Esta es la realidad. Sí, más allá de que se pueda señalar y que haya toda esta trama judicial, aquí hay un caso eminentemente político. Y las causas por las que se le juzga al alcalde Aquiles Álvarez es básicamente por haberse atrevido a desafiar al poder del régimen y las consecuencias son estas. Está preso, ahora es la primera sentencia que tiene, una sentencia que no está en firme, ¿sí? Pero no debería estar preso. Hay incluso sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señala que cuando hay sanciones que tengan que ver con la privación de libertad a funcionarios, a autoridades que son electas por el voto popular, solo se debe acudir a la prisión cuando hay estas sentencias en firme, ejecutoriadas, lo cual no es el caso del alcalde Aquiles Álvarez. Entonces, este no es un caso jurídico, este no es un caso judicial, este es un caso básicamente de connotación política. Y lamentablemente, aquí no tenemos jueces, sino operadores políticos que cumplen consignas. Y es parte de la captura que hay de todas las instituciones del Estado y de ese uso partidario que el régimen realiza de todas las funciones del Estado para cumplir consignas políticas. Doctor, poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todos los poderes del Estado tomados por los poderes fácticos de turno. ¿Qué nos queda a los ecuatorianos? Le pregunto qué nos queda porque ya es eminente el dolor y cómo agudiza el Estado de Derecho en este país. ¿Qué nos queda, doctor? Primero hay que señalar que el Ecuador vive una dictadura. Sí, la última semana, esto nosotros lo venimos diciendo, sí, desde hace meses que el Ecuador vive una dictadura. Ahora también personajes de la derecha política les señalan y les dicen que en el Ecuador hay una dictadura, ¿sí? Y esto cada día se va evidenciando más. Primero lo que usted dice, captura de todas las instituciones del Estado, no por parte solo de los poderes fácticos, sino por parte del Ejecutivo. Así de claro es esto. Hay una captura y una utilización partidaria de las instituciones del Estado. Mire cómo entran cada una de las piezas a cumplir un rol según el momento político. Se requería acallar a Aquiles Álvarez porque Aquiles Álvarez venía hablando, denunciando, incluso iba a presentarse a embajadas para poder señalar cómo se había ido tejiendo todo el entramado del crimen organizado,
¿Qué se hizo? Callarle a Aquiles Álvarez. ¿A través de qué? A través de una orden de prisión preventiva. Así empezó esto, ¿sí? Así empezó esto. ¿Por qué? Porque se utiliza en ese caso el rol de la fiscalía, el rol de los jueces. Era necesario proscribir a la Revolución Ciudadana. Fue el 4 de marzo, una fiscal con un papel. No es que van con un expediente, con un papel. ¿Sí? Y con ese papel, el juez Joaquín Viteri aplicó de manera incorrecta el artículo 374, de manera equivocada, porque dicen aquí no, pero es lo que dice la ley. No, mire, ¿qué es lo que dice la ley? La ley, y esto pero es que es espantoso, ya no hay otra palabra, es horroroso, es espantoso. Esto con respecto a la suspensión de la Revolución Ciudadana, doctor, ¿verdad? ¿Estoy correcto? Claro, que fue lo mismo con el movimiento amigo. Mire, ¿en qué se basan? En esto dicen, por pedido del fiscal cuando éste realice una investigación por el delito de lavado de activos. Este es el artículo 374, numeral 3. Pero estos sabios no leen el encabezado del artículo, pues. Y el encabezado del artículo dice el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué significa esto? Cuando está hablando del Tribunal Contencioso Electoral, quiere decir que es de última instancia, que atravesó todas las etapas de juzgamiento, porque solo en ese caso se puede pronunciar el Tribunal Contencioso Electoral, ¿sí? Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral, y después, la frase que se olvida, mediante el procedimiento establecido para el juzgamiento de las infracciones. Mediante el procedimiento establecido para el juzgamiento de las infracciones. Eso se olvida. Entonces, el 4 de marzo presentó, el 6 de marzo, un juez, cuando se enteró del caso, el 6 de marzo suspendió a la Revolución Ciudadana por 9 meses. Y de manera idéntica, el juez Patricio Maldonado, frente a una denuncia que presentó el fiscal, señalando que venía llevando adelante una investigación reservada, el 16, en menos de 24 horas, le despachó un juez del Tribunal Contencioso Electoral. Eso es utilización político-partidaria de los órganos del Estado. ¿Cómo es esto de que un juez, el fiscal le dice, estoy llevando adelante una investigación de lavado de activos, suspenda el movimiento? Y el juez, pues ir a ver, señor, usted podrá adelante una investigación, yo soy juez, a mí tiene que enseñarme los elementos que a usted le hacen sospechar una cosa como le hacen o le llevan a pensar que hay el delito de lavado de activos. Enséñeme a mí, porque yo debo tener elementos de convicción, pues. No basta con que usted me diga. Imagínese que mañana usted, que siempre es crítica y tiene una voz crítica, Jaime de la misma manera, con el poder, mañana dicen algo que le disgusta al poder y piden su prisión preventiva. Y a usted un juez ordena la prisión preventiva. Y cuando usted pregunta, ¿pero por qué es la prisión preventiva? Dice, no, es una información reservada. No le podemos decir por qué usted va con prisión preventiva. Así de absurdo es lo que estamos viviendo en este país. Entonces, aquí no hay democracia, aquí vivimos una dictadura, aquí se hace uso partidario de las instituciones del Estado. Cada una de esas instituciones entra en un momento determinado, ¿no? En un momento la Fiscalía, en otro momento la Justicia, en otro momento el Consejo Nacional Electoral, en otro momento el Tribunal Contencioso Electoral. Se amenaza con los órganos de control a ciertos alcaldes, o para que no sean candidatos o para que sean candidatos oficiales. Eso es lo que estamos viviendo en este país. Aquí toda la cancha no solo se le inclina, no solo se inclina, sino que además compraron al árbitro, son los que tienen el VAR, al mismo tiempo impiden que jueguen los equipos que tienen posibilidades de disputar el campeonato, y encima también quieren sacar a los mejores jugadores de cada uno de los equipos. Esto es lo que estamos viviendo. Es realmente desastroso lo que vivimos en este país, de tal forma que aquí lo que hay que seguir haciendo es denunciando que vivimos en una dictadura, denunciando que hay una captura por parte del Ejecutivo de todas las instituciones del Estado. Hay que seguir denunciando que aquí no hay elecciones ni libres, ni transparentes, ni competitivas. Hay que seguir denunciando que aquí tenemos presos políticos, que aquí se apresa a los opositores, se busca censurar a los movimientos políticos de oposición, de proscribir a los partidos y a las fuerzas políticas que les hacen oposición. Y por último, ¿no es cierto?, se actúa bajo esta amenaza de que tienen el control de las Fuerzas Armadas, de la policía y de la justicia.
Entonces, aquí no hay democracia, y esto hay que decirlo de manera absolutamente clara. Vivimos un estado dictatorial, aunque haya formas civiles, ¿no?, o ritos democráticos que se hacen, pero se los hace como fachada. El constitucionalista argentino Raúl Gustavo Ferreira dice que estos son estados de no derecho, que hay una apariencia democrática, pero que en el fondo se han violado las principales reglas del juego democrático y de una república. Esto es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Es realmente pavoroso. Doctor, estas denuncias reservadas, tanto de los diferentes partidos, en este caso el Movimiento Amigo, ¿se conoce quién es el denunciante? ¿Ustedes han podido saber quién es la persona que denuncia, por lo menos saber quién me denunció? No, es que vea, el fiscal es el que le comunica al Tribunal Contencioso, dice, se está llevando adelante una investigación reservada de lavado de activos, ¿no? Y con eso, los jueces, que son jueces, el Tribunal Contencioso Electoral son jueces, tanto este señor Maldonado como el señor Joaquín... Viteri. ¿Se me va? Viteri. Joaquín Viteri, perdón, ya hay uno de algunos... Que son peligrosos, son peligrosos porque las sentencias que han dado son peligrosas porque atentan contra la democracia de este país. O sea, es gente con poder que sin duda alguna le está afectando directamente a la democracia de este país. Yo diría, yo no sé si la democracia agoniza o ya murió, doctor. Yo creo que ya aquí solo se mantienen los ritos nomás. Las elecciones, pero estas elecciones no son transparentes, no son plurales, no son competitivas. Aquí ya no hay democracia, eso hay que decirlo claramente. Y ayer había una noticia interesante. De todas las causas que se han llevado contra la revolución, que son utilizadas políticamente, el 70% han sido tramitadas por el juez Joaquín Viteri. Fíjese usted, el 70% han sido tramitadas por el juez Joaquín Viteri. ¿Se puede creer que actúa con base a la Constitución, que actúa con base a la ley? No, esos son jueces. Tanto Viteri como Maldonado son jueces. Si el fiscal les pide en una hoja, no estoy exagerando cuando digo que es una hoja, es una hoja. Va el fiscal el 15 de julio y en una hoja dice: estoy llevando adelante una investigación por lavado de activos, por lo tanto, le pido que el tribunal aplique la ley. Y en una hoja, los jueces, ¿sí?, si creen a pie juntillas lo que dice el fiscal y proceden a la suspensión del movimiento, sin cumplir lo que dice la propia ley electoral, que señala con claridad que una sanción de esta naturaleza solo puede hacerse luego de agotado el procedimiento establecido para el juzgamiento de las infracciones. No, estos son realmente operadores políticos disfrazados de jueces, porque ellos tenían la obligación de decir: verá, señor fiscal, usted podrá estar desarrollando la investigación que sea, pero a mí tiene que demostrarme, porque yo, con una decisión, puedo afectar los derechos políticos no solo de los militantes de Revolución Ciudadana, sino de los ciudadanos que tienen el derecho a poder elegir entre propuestas distintas en las elecciones. Y eso es lo que básicamente se ha quebrantado y se ha violado. Estamos en un estado dictatorial, estamos en un estado de no derecho, estamos en un estado en el que básicamente se busca que en las próximas elecciones ganen los tramposos y los tapiñados, los arrimados que están junto con los tramposos. Y ese Tribunal Contencioso Electoral está prorrogado, también hay que decirlo, ¿no? Hay que señalarlo. Esos jueces son espurios y están decidiendo por la mayoría de los ecuatorianos. Vienen desde la época del Trujillato, que fueron puestos a dedo. ¿Cómo podemos seguir permitiendo que se siga dictando sentencia electoral a través de órdenes que vienen desde el poder político? ¿Qué se puede hacer, doctor, ante todo lo que hace la justicia electoral y el Consejo Nacional Electoral, que también son espurios? Mire, como usted dice, exactamente son espurios. Hay que decir que el único juez del Tribunal Contencioso Electoral que cuando se cumplió su periodo renunció fue el doctor Arturo Cabrera. Hay que señalarlo, el doctor Arturo Cabrera, se cumplieron sus 5 años. Dijo: yo fui designado para 5 años, he cumplido mi periodo, me voy, ¿sí?
Los otros no tuvieron esa decencia, se quedaron en sus puestos y además se han ido reemplazando, ¿no? El juez Joaquín Viteri está prácticamente, como usted dice, desde el 2019. Y vea qué curioso, Jaime, porque en el 2020, me parece que en febrero, en la reforma que se hace en febrero del 2020, es en esa reforma, cuando él ya era juez, que en el artículo 374 se introduce esta frase, mediante el procedimiento establecido para el juzgamiento de las infracciones. En el artículo 374 original del Código de la Democracia no existía esa frase. Y precisamente por la gravedad de las sanciones, se hace la reforma, ¿sí? Reforma que buscó además aniquilar a la Revolución Ciudadana como fuerza de oposición también. Pero ahí, en esa reforma, cuando Joaquín Viteri ya era juez, se introduce la frase mediante el procedimiento establecido para el juzgamiento de las infracciones. Así que no nos vengan que aquí hay vacío legal, como dijo, que aquí hay oscuridad en la norma. No, la norma no hay, en la norma no hay oscuridad. Hay oscuridad en sus actuaciones y en cómo justifican sus actuaciones. Ahí hay oscuridad. De tal forma que aquí vivimos y tenemos en esos organismos a verdaderos operadores del poder ejecutivo cumpliendo consignas políticas. De jueces no tienen absolutamente nada, porque no son capaces de poder hacer cumplir su rol de jueces y de, por lo tanto, juzgar de acuerdo a la Constitución y a la ley. Se prestan para estas triquiñuelas que no afectan a los ciudadanos, no afectan solo a los militantes de Revolución Ciudadana, sino a los ciudadanos. Esto es lo central. Doctor, con esto no queda otra más que aplicar el artículo 98, derecho a la resistencia. En todos los ámbitos, Jaime, en todos los ámbitos, a las dictaduras, solo se sale de las dictaduras enfrentando a las dictaduras. Solo así se puede vencer las dictaduras. Esa es, de alguna manera, lo que nos enseña nuestra historia. ¿Qué pasa con la militancia de la RC? La historia de los pueblos. ¿Perdón? ¿Qué pasa con la militancia de la RC? Mire, hay la militancia de la RC es perseguida, la militancia de la RC está siempre bajo sospecha, pero al mismo tiempo la militancia de la RC tiene, y no solo la militancia de la RC, yo creo que sería injusto establecer y poner la carga de enfrentar a la dictadura solo a la RC. Yo creo que aquí tiene que ser un deber del conjunto de fuerzas patrióticas, del conjunto de actores sociales, y yo le digo también, del conjunto de actores democráticos y de la ciudadanía. De esta ciudadanía que parece que de todo se resigna, que parece que todo soporta, que todo aguanta, pero llegará el día de las elecciones y así como fue en noviembre del año anterior, que estaban segurísimos del triunfo de las preguntas de la consulta popular, fue el pueblo y castigó al gobierno estableciendo el no en todas las preguntas. Ahora también llegará el día de las elecciones y este pueblo que parece que aguanta todo, que no dice nada, que parece estar resignado a todo, ¿sí? Pero que está preocupado también de su propia sobrevivencia. La gente tiene que día a día preocuparse de qué va a comer, día a día preocuparse de que si se enferma, cómo se va a curar, día a día de garantizar su vida y de llegar sanos a su casa y seguros a su casa. De eso está preocupada la gente. Pero llegará el día de las elecciones, el 29 de noviembre, y la gente sabe que tiene un instrumento para hacerse oír, que habló de manera clara en noviembre del año anterior y no le escucharon. Pues ahora también la ciudadanía tendrá que ir y con su voto castigar a los tramposos, a los tapiñados, a los arrimados, a los tramposos y no permitirles que de esa manera puedan tener también el gobierno seccional. Y de igual forma, esta resistencia tiene que irse generalizando en los pacientes de los hospitales que no encuentran atención, en los usuarios de los servicios públicos que encuentran cada día que hay mayores dificultades. Tiene que irse generalizando a la ciudadanía que ve cómo estas expectativas de que su situación cambie, su situación mejore, poco a poco se van archivando. De tal manera que queda, como usted dice, y el camino constitucional de la resistencia. ¿Sí? Constitucional, y hay que ir enfrentando. ¿Sí? Tienen cooptado las instituciones, no permiten que se desarrolle una vía como es la de la revocatoria. Vea la de la revocatoria. Eso no es como algunos dicen que eso es desestabilizador. ¿Sí? Ex jueces,
ahora del tribunal, de la Corte Constitucional, hablando contra la revocatoria. Eso está en la Constitución. Ayer el CNE admitió una corrección, ¿no? No, es que le vuelvo a decir, aquí lo que hay son básicamente operadores políticos actuando en las funciones, en las distintas funciones del Estado. Hay una captura de todas las instituciones del Estado y hay un uso político partidario de esas instituciones del Estado. Pero esta podría ser el mecanismo. Fíjese, ellos tienen toda la campaña y todo el dinero del mundo para poder hacer contracampaña, debería ser pues la revocatoria del mandato una oportunidad para que salgan, para que sus asambleístas que muchas veces dicen horrores y barbaridades en el pleno legislativo salgan pues frente a la ciudadanía, den la cara frente a la ciudadanía, hagan propaganda por el régimen pues. Esta podría ser una excelente oportunidad. Sin embargo, coartan la posibilidad de un derecho democrático como es precisamente el de la revocatoria. Y yo le digo, tienen ahí una consigna política, lo había señalado hace meses ya atrás, que yo quería votarme, tenía poca expectativa en que los organismos electorales vayan a dar paso a la revocatoria. Frente a todo esto hay que enfrentarse. Frente a todo esto, la resistencia tiene que ser en todos los espacios que podamos hacerlo, en las plataformas digitales, en los medios de comunicación, en el voto. En cada una de las manifestaciones ciudadanas tiene que estar presente esta necesidad de oponerse a las dictaduras y las dictaduras hay que derrotarlas, hay que vencerlas. Doctor, el gobierno está militarizando la capital de la República para combatir, dice, la violencia y la inseguridad que se ha incrementado. Está bien, pero veo que no está trabajando de manera articulada con el gobierno, con el municipio de Quito. El alcalde de Quito la semana pasada incluso ofreció lugares donde podrían establecerse o quedarse ahí por un tiempo los miembros de las Fuerzas Armadas. Ellos no han querido tomar en cuenta al alcalde de Quito. ¿Por qué no lo hacen? Porque están en elecciones y porque el presidente que sabe que en su partido no hay quien pueda decir dos palabras mínimamente y dos frases mínimamente coherentes. Entonces quiere también ahora ser de jefe de campaña. Vea usted, anunció, allá antes de eso anunció lo del metro. No sé ya cuántas veces ha anunciado el metro, que primero a la Ofelia, que después a Calderón, ¿sí? Nuevamente volvió a anunciar el metro. Después no fue suficiente con eso, dijo el estadio. Va a remodelar el estadio, con los mismos que remodelaron el Santiago Bernabéu. ¿Tendrá idea cuánto costó la remodelación del Santiago Bernabéu? El presidente dicen que la remodelación integral de eso costó aproximadamente $1.000 millones. ¿Tendrá siquiera idea de lo que eso significa el presidente? ¿Será cosas que se dicen? No, ¿para qué hizo eso? Para ayudar a la que en ese momento era candidata, dijo que ya había hablado con una candidata a la alcaldía. Total, que cuando van a inscribir, ni siquiera le presentan a ella como candidata a la alcaldía, sino al exministro de Inclusión Social, de Trabajo, de trágica y de pésima trayectoria, pero él es el candidato. Es decir, habló con la persona a la que después no inscribieron como candidata a alcalde. Fíjese, y ahora, cuando se ve que la seguridad, que es responsabilidad del gobierno, también afecta a la capital, entonces vienen estos hechos, ¿no? Estos hechos, que si no son parte de una estrategia integral, pasará lo mismo que ha pasado con Manabí, pasará lo mismo que ha pasado con Manta, que pasará lo mismo que ha pasado con Durán, que están además los militares, uno ve, a veces sale del metro, ¿y qué están haciendo los militares? Uno les ve conversando en una bomba, en grupo, ahí, atendiendo su celular, ¿sí? Porque esto no es que responde pues a una planificada, no es que hay un mecanismo de copamiento efectivamente de los distintos sectores. Lo que usted mismo señalaba, el alcalde Pavel Muñoz, cuando inició su gestión, repararon 100 UPCs, 100 de unidades de policía comunitaria. ¿Qué pasa ahora? Denunciaban los ciudadanos. Precisamente el día de hoy, ayer, ha salido una noticia respecto de esto, de cómo ahora esos lugares de vez en cuando llegan los policías a dormir, pero están abandonados.
a pesar de que por parte de la municipalidad fueron restauradas, rehabilitadas esas unidades de policía comunitaria y sin embargo no hay policías. Eso sería parte de una estrategia de copamiento territorial. Lo otro, ya sabemos, lo otro es una fantochada, lo otro es básicamente para el relumbrón, para las cámaras, ver militarizados, ¿no? Ayer estaban militares en la Avenida de los Iris. No, pues en la Avenida de los Iris, ¿qué hacen en la Avenida de los Iris? ¿Acaso ahí se presentan las mayores acciones contra la seguridad de los ciudadanos? ¿Por qué no van a aquellos barrios considerados efectivamente peligrosos? Pero además no se trata de que vayan a esos barrios y entren a cada casa que quieran, sino se trata de inteligencia. El rector de la Universidad Nueva Granada, Universidad Militar Nueva Granada de Colombia, decía que en este momento, para poder combatir el crimen, sobre todo el crimen organizado, el 90%, Jaime, es inteligencia. El 90%. Para que no actúen con torpeza, pues no se trata de que vayan a un barrio popular y entren a todas las casas a ver qué encuentran. No, tiene que haber actividades de inteligencia que están vinculadas con la tecnología, que están vinculadas con todo el aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Aquí no existe eso. Aquí esto es simplemente un pantallazo para ver si de esa manera impresionan a los quiteños y de esa forma logran también intervenir en el panorama electoral. Esta es la realidad. Esto es lo que buscan. Serán cosas como ya han pasado, como ya ha pasado Guayaquil, como ya ha pasado Durán, como ya ha pasado Manabí, como ya ha pasado en Machala, ¿no? Irán los militares, estarán los militares, se presentarán para el proceso electoral, pero en el fondo, mientras no existe una estrategia de seguridad y un plan de seguridad que contemple ejes de prevención, ejes de investigación, ejes de inteligencia, de equipamiento permanente de las fuerzas y al mismo tiempo de copamiento territorial, no habrá posibilidad efectiva de combatir ni la delincuencia común y peor el crimen organizado transnacional. Doctor, la última inquietud, bueno, el día viernes se votó por el tema del juicio político a la ex ministra Inés Manzano, pero ADN decidió archivar ese juicio que supuestamente para ellos ha sido mal presentado, no hay argumentos, no hay ninguna prueba que pueda sancionarse a la ministra Inés Manzano por los atracos que se han dado en el caso ATM. Pero llamó la atención que una legisladora, María Paula Villacreces, de la provincia del Tungurahua, haya dicho que para qué censurar a la ministra, si con censurar a la ministra no se va a recuperar el dinero que se llevaron de ATM. ¿Qué significa lo que nos dice esta asambleísta desde su punto de vista como un ex asambleísta con mucha experiencia en el tema legislativo, doctor Virgilio Hernández? Primero, demuestra efectivamente la absoluta ignorancia, el absoluto desconocimiento de cuál es el papel de la Asamblea. Primero eso, ¿no? Y luego demuestra a sí mismo, porque en el fondo están reconociendo que esa plata se robaron esa plata, ¿sí? Y no hay responsables, en este momento no hay responsables ni personales. ¿Cuáles son las personas que fueron responsables? Porque en eso la justicia, entiendo, tiene procesados a 21 personas, de esas 21 personas solo hay 2 detenidos, 2 técnicos que son los que están detenidos. Los demás no están detenidos, ¿sí? Hay solo 2 detenidos, ahí la justicia avanza a paso de tortuga, ¿sí? Y políticamente, cuando se trata de responsabilidades políticas, la Asamblea no tiene la obligación de encontrar los culpables. Tiene que ver a aquellos que tuvieron responsabilidad política. ¿Qué es lo que hace la Asamblea y esta mayoría apoyada por integrantes o algunos de los integrantes de Pachacutic y de estos aliados? Básicamente la absuelve de toda responsabilidad política. Es que es otra de las características de las dictaduras, Jaime. Las dictaduras, como concentran todo, como controlan el poder legislativo, como controlan los órganos de control, también se vuelven poco transparentes, pues, porque no hay ni quien les controle, ¿sí?, ni quien persiga los delitos, como en este caso, ¿sí?, que la fiscalía avanza a pasos de tortuga, ni quien establezca responsabilidades políticas. Entonces, es una de la opacidad, la falta de transparencia, la corrupción se vuelve también un símbolo de las dictaduras. Pero todo eso
a estos que caminan impunes y que creen que son muy sabidos, que se pasan por encima de todo. Todo esto será castigado, yo tengo la confianza, por el pueblo ecuatoriano en noviembre. En noviembre, al igual que hizo el año anterior, también ahora la gente de manera callada, de manera como a veces parece que está resignada, pero irá la gente y con su voto va a sancionar a los tramposos y a todos los arrimados a los tramposos. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo en esta entrevista. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias. Gracias al doctor Virgilio Hernández. Virgilio Hernández. Conversando con los especialistas aquí en Ecuador en Directo.